empleo, ¿no? Empleo informal, que es muy grande en nuestro país, el empleo formal, que se supone que tiene privilegios, pero hoy hemos invitado a Rogelio Gómez Hermosillo justamente para que nos cuente esa otra parte del empleo formal, si realmente pues paga bien, si tiene buenas prestaciones, o ahí también encontramos precariedad y deficiencias. Él es presidente de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza y le agradezco muchísimo que nos acompañe. Con muchísimo gusto, Ricardo. Muy buenos días. Con frecuencia, Rogelio, tienen ustedes datos a propósito juntamente del empleo. Pues son los temas que más nos importa, ¿no? Poder tener un empleo para llevar pan a la casa, ¿no? Y buscar un empleo que nos dé ciertas garantías de estabilidad, de buen ingreso, en fin. Y siempre el empleo formal apareciera como lo ideal, ¿no? Si ya logro firmar contrato y tener prestaciones, ya la hice, pero resulta que me vienes a decir con tus datos que no tanto así. Sí, la verdad es que es muy triste que ciertamente es mejor tener empleo formal que no, pero hay un mito en los ambientes empresariales, sobre todo, que los bajos salarios, las condiciones precarias solo son la informalidad, solo son los changarros, las micro. Todos nos fuimos a los datos del IMSS y ya con el aumento del salario mínimo este año, que ahí hay un cambio, 4 de cada 10 personas con trabajo formal registradas en el IMSS, que es pues los patrones ahí reportan cuánto pagan, 4 de cada 10, 8.400.000 personas no ganan para superar el umbral de pobreza, que serían 2 canastas básicas, Ricardo, porque el salario debe servir para mantener a la familia de quien trabaja. Te tengo que... porque me quedé con duda ahora que subió el salario mínimo. O sea, cuando tú decías en este mismo programa que se requería 2 salarios mínimos, ¿no? 2 canastas. 2 canastas para superar, en efecto, la situación de pobreza. Ahora que el salario mínimo subió de 200, pues, digamos, de 100 a 200, y dos salarios mínimos hoy son 414 pesos diarios. Si eso mejora, eso te modifica el tema de ingresos y te modifica los datos de precariedad. Sí hay una pequeña mejora, tenemos que esperar todavía para el conjunto de la población, pero con los del IMSS sí hay. Fíjate que en diciembre era el 45% de la gente con trabajo formal la que no ganaba lo suficiente para 2 canastas básicas. Ahora es el 40%, pero Ricardo, digo, si es, pues sí, qué bueno, ¿no? Si baja de 45 a 40, pero perdón, 40%, 4 de cada 10 trabajan formalmente, registrados en el IMSS, personas registradas en el IMSS, y no superan el umbral de pobreza porque no les alcanza para lo básico. Y ya para clase media estamos hablando de otra cosa, Ricardo, porque entonces nos pusimos a ver toda la escala, todos los niveles salariales y no sale. Perdón que lo trate de hacer así gráficamente. Sí. Esta estructura que siempre hacemos, ¿no? Son 10 pisos donde vivimos los mexicanos, ¿no? Nos dividimos en 10% cada piso. Estás hablando que los primeros 4 pisos del edificio no les alcanza. No les alcanza, pues tenemos pobreza de 40 y tantos %. Digo, ya se va a actualizar ahora fines de julio, principios de agosto, pero con los datos que tenemos hoy, la pobreza anda en 44, y si solo vemos el ingreso, que es lo que podemos ver con el salario, es la mitad de la población. Sí, es una cosa muy seria. Nos traes una muy buena gráfica. Niveles salariales en enero del 2003... Del 2023. Sí, estoy regresando en el tiempo, justamente donde traes estos datos. Si me la ponen, por favor, en pantalla para que nos hables de ella. Sí, mira, lo que mostramos acá es que justamente hay 8.414.000 personas de las 21 millones registradas en el IMSS que no tienen para 2 canastas básicas, poco menos de 8.500 pesos. Y lo que mostramos ahí es otra tragedia, que solo 2 de cada 10 ganan más de 20,000 y 1 de cada 10 gana más de 30,000, o sea, más de 1,000 pesos diarios. Híjole, trabajo formal, registrado en el IMSS, no son encuestas, no es lo que creen que ganan, es lo que ganan, por lo menos reportado en el IMSS. Entonces, hay un problema, digamos, porque luego lo que vamos a ver más adelante es que tampoco, ciertamente, si estás en una micro, pues tu probabilidad de que ganes poco es más alta. Pero las medianas y grandes no se salvan, Ricardo. A ver, me gustaría ver la discusión a nivel regional, pero sí, tengo una duda o me brinca una duda con la manera como podría estarse clasificando el ingreso. No es que sea un primo de un amigo de un tío, pero es información abundante. Llega el empresario o la empresa y te dice, a ver, Rogelio, te voy a contratar con salario mínimo para que tengas seguro social, pero por fuera te voy a dar la diferencia. Entonces, en realidad tienes personas que están formalmente en el Seguro Social,
pero ese no es su verdadero ingreso porque les están dando dinero por fuera. Y esto pues se debe a que si les pones el verdadero ingreso del Seguro Social, pues el tema de los impuestos se va muy alto. Entonces aquí hay un problema más bien de reglas y luego de contabilidad frente a esos ingresos. ¿No nos llevaría a otra conclusión atender ese tema? Sí, claramente hay un esfuerzo, digamos, por pagar lo menos o por reportarle lo menos al IMSS. Por eso ahí entran los datos de INEGI, porque ahí es lo que reporta la gente de cuánto gana. Y se parecen mucho. Justo aquí nos venimos al trabajo formal. O sea, claramente existe lo que dices, eso es ilegal. Es ilegal, pero es muy común. Pero es muy común por el costo de las contribuciones. Nos llevaría a la discusión de cómo financiamos la salud para todas las personas por fuera de la nómina. No es en este el momento, pero ayudaría mucho también a mejorar salarios, porque evidentemente ya se podría pagar recto. Y el otro que afecta es en el ahorro para las personas, en su acceso a Infonavit, porque si te reporta salario mínimo, pasan dos cosas. Si te enfermas, el IMSS lo que te va a pagar es el salario mínimo. Claro. Y cuando te jubilas. Cuando te jubilas con nada, sobre todo si ya estás en el régimen actual. Esa es la tragedia de reportar de menos, además de ser ilegal. Pero dices tú, los datos del INEGI te corroboran esta información. Es un dato interesante, porque algo se tendría que hacer para que se reporte realmente, pero no puede caer todo encima otra vez del empresario. Exactamente, necesitamos resolver. Por alguna razón se está reportando el salario más bajo. Antes de cerrar la conversación, dame un poco perspectiva regional. Entiendo que también podemos ver cómo se está moviendo entidad por entidad. Tenemos el mapa, esta distribución de los empleos formales. Sí, claramente, Ricardo, el IMSS, hay que reconocerle, sus datos abiertos son fenomenales porque te permite ir estado por estado, y ahí la sorpresa fue los más oscuros son los que tienen más proporción de personas con trabajo formal registrada en el IMSS que no ganan para superar 2 canastas básicas. ¿Otra vez? El uno es Sinaloa. ¿Sureste? Sí, claro, pero ese era esperado. A ver, explícame Sinaloa y Durango. ¿Y Baja California? Baja California, fíjate que no, Baja California lo pusimos en verde, perdón, ahí es como se nos está viendo la lámina. Baja California radicó, porque como el salario en la frontera ya está arriba de las 2 canastas básicas, solo en la frontera, el salario mínimo de la frontera ya está arriba de las 2 canastas básicas. Baja California, esa es la parte bonita, tiene 0 personas con menos de 2 canastas básicas, 0, en el IMSS, pues, o sea, formal. En cambio, el otro que llama mucho la atención es ese triángulo de arriba, que Sinaloa, Durango, Nayarit, que traen Sinaloa el 58%, Durango el 54% y Nayarit el 51%. Acuérdate que estamos en el promedio del 44 pero para el país. Puebla, no me alcanza. Puebla está en tercer lugar de pobreza, con datos de pobreza, y está siempre muy arriba en precariedad laboral, Ricardo. ¿Y Quintana Roo? ¿Qué es esto? Pues es esto. Que a nadie lo registra en el Seguro Social. Y que lo registran con salario mínimo porque ganan propinas, que es otra cosa que tendríamos que discutir muy pronto. Cerramos con los sectores y los tamaños, si quieres, muy rápido, muy bien, Ricardo. Vamos con la siguiente gráfica. Si nos el salario ponen suficiente por sector económico. Por sector económico, ciertamente lo esperado, construcción y agricultura, sector primario, etcétera, tienen más porcentaje, la línea. Pero en cantidad son los dinámicos, Ricardo. Servicios y comercio se llevan casi la mitad de la gente que, teniendo trabajo formal, no gana lo suficiente para salir de la pobreza. No te entiendo. O sea, tú me dices construcción y primaria la línea. El 6 de cada 10 personas que trabajan en la construcción no ganan lo suficiente, más de la mitad es quienes trabajan en la agricultura y los registran en el IMSS, o sea, jornaleros, agroindustria, etcétera. Ese es porcentaje, la línea es clarísima. Pero la mitad de la gente que trabaja en el sector servicios, el tercer sector, el más dinámico, ahí están los financieros, etcétera, aunque también están los de vigilancia e intendencia, ¿verdad? Que también son los que tiran esto. 2.321.000 de las 8 millones que decíamos que no nos alcanzaban. Están en ese sector. Están en ese, o sea, más de la cuarta parte. Me digas, oiga, usted va a ser secretaria del Trabajo, ¿no? Atienda este tema de los salarios precarios formales. O sea, hay que fijarse en sector servicios. Hay que fijarse en sector servicios y comercio. Sí, claro. Y bueno, luego tienes abajo que es índice de transformación. Industria eléctrica y agua potable, pero es que porque tiene una... Esa es la forma en que se dividió los sectores. Tienen muy poquita gente. Y terminemos con una cosa, Ricardo. Trabajar en una mediana y una grande no garantiza
tener salarios A ver, suficientes. vamos a la última, porque a ver, lo que yo sabía es que si estás en pequeña microempresa, micro, ya valiste. En efecto, ya no tienes. Sí, 75%. La verdad, la taquería de la esquina, pues no te tiene seguro social. Entonces uno supone que si estás en una gran empresa, no sé, en Telsa, pues sí vas a tener seguro Telsa, social. sí. Bueno, no sé cómo venga Telsa, todavía estoy adelantando. Dice que va a pagar poco, dicen algunos. Pero mira, porcentaje claramente, o sea, si trabajas en una micro y pequeña, en la taquería, en el changarro, 3 de cada 4 no ganan lo suficiente para superar la pobreza. Son puros registrados en el IMSS. Pero vete para la de la derecha, ahí están las cantidades. Y aunque sí, 4.400.000 de los, aquí estamos sobre 10 porque son datos de diciembre. Pero digamos, claramente, para que no se haga bolas la gente, la mitad de la gente que no gana lo suficiente trabaja en medianas y grande. ¿Qué es una mediana? Más de 50 personas. ¿Qué es una grande? Más O sea, de que 250. tampoco las grandes están pagando salarios suficientes. No, porque te van con la onda del mínimo, que está bajo, 6,000 pesos, y este nivel es 8,500. En realidad estamos hablando de que ya vamos por 8,600. Rogelio, muchísimas gracias por estas cifras, estos análisis que nos traes aquí a Ras de Tierra. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos